Bom, eu vou começar apresentando em português, para que os Sí, brasileiros se localizem. Depois eu faço uma apresentação em espanhol para os latino-americanos também. Bueno, para empezar, voy a hablar inicialmente en portugués para los brasileños, después en español para que todos de Latinoamérica puedan acompanhar o mejor possível. Essa sessão é da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É uma discussão mensal que nós fazemos de casos clínicos, enfim, do distúrbio metabólico mineral da doença renal crônica, né? Osteomineral. E a finalidade é gerar discussão, trazer sempre que possível casos clínicos com componente de educação, teoria, para que a gente possa gerar discussão e realmente fazer valer isso que eu comecei a dizer, trocar figurinha, trocar informação. Bueno, para los latinoamericanos, esta sesión es la Sociedad Brasileña de Nefrología, nuestro departamento de trastorno osteomineral de la enfermedad renal crónica, que hace una discusión mensual al respecto de casos clínicos. La finalidad de esto es traernos una discusión, más discusión que propiamente una presentación formal al respecto de lo que está siendo presentado. Dr. Walter Dutati é um nefrologista argentino, é um responsável pelo serviço de nefrologia na seção de metabolismo ósseo mineral do Hospital Universitário de Córdoba, da Argentina. Eu penso que os latino-americanos podem conhecer melhor o Dr. Walter, que é do serviço de nefrologia, de la sesión de metabolismo óseo y mineral del Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina. Doctor Walter es un buen experto en esta enfermedad. Yo pienso que puede traer para nosotros muchas informaciones al respecto de lo que hablaremos hoy, que se trata de los biomarcadores óseos, la calcificación vascular y las fracturas en la enfermedad renal crónica. Doctor Walter, para nosotros es un placer estar con usted acá en la sala. Yo pienso que, por favor, tenga toda la libertad para hacer su charla, cómo hacerla mejor. Para los que participan, por favor, que estén dispuestos a se manifestar a cualquier tiempo. Doutora Luísa, doutora Wanda, doutora Rosa, doutor Rodrigo, estão todos aqui também na sala. Eles vão nos ajudar a discutir principalmente os casos e a conduzir a reunião. Doutor Walter, à sua disposição. bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a la Sociedad Brasileña de Nefrología por esta invitación. Un saludo muy cordial a ti, también a Banda, a Luicio y a todos estos amigos que tengo tan entrañables de Brasil, que durante tantos años hemos compartido estos eventos. Así que para mí es un gusto, un placer estar con ustedes. Me ha pedido que hable sobre biomarcadores óseos, relación con calcificaciones vasculares y fracturas, algo que diariamente estamos luchando día a día con nuestros pacientes es una problemática que cada vez la vemos más. Los pacientes viven más tiempo con su insuficiencia renal crónica y sufren estas consecuencias de morbilidad que afectan no solo su calidad de vida, sino también la sobrevida de estos pacientes. Así que es algo que nos preocupa, nos atañe, y nos lleva a tratar de intercambiar experiencias para beneficio de los pacientes. Yo les pido mil disculpas que tenga que dar en español la presentación, pero bueno, no tengo conocimientos del portugués. Voy a tratar de hablar despacio. He traducido la mayoría de las diapositivas al portugués para que haya un mejor entendimiento, pero si hay algo que no se haya comprendido, tenga la libertad de decírmelo y lo repito o lo digo en otras palabras. De la misma manera, me voy a basar en un caso clínico, pero la presentación se va a referir a estos tres temas que son de la vida diaria del nefrólogo y que estamos luchando día a día por nuestros pacientes por estos problemas. Así que pueden interrumpirme cuando quieran y eh,
enriquecer la discusión si ustedes así lo prefieren. Esta primera diapositiva es la que siempre me gusta romper el hielo, digamos, iniciar las presentaciones con ella, donde todo gira alrededor del calcio y fósforo en cuanto al metabolismo mineral. Nuestro organismo trata de mantener los niveles de calcio y fósforo en niveles adecuados, en rangos adecuados, y para que esto sea así, echa mano a sistemas hormonales que van a tratar de controlar el calcio y fósforo séricos en determinados rangos muy estrechos. La hormona paratiroidea, el FGF23 y la 1,25D3. A su vez, ellos están interconectados entre sí. Variaciones en la PTH, el FGF23 o el 1,25D3 hace que cualquiera de los otros elementos pueda también alterarse, pero todo es para mantener los niveles de calcio y fósforo. Las características que tienen estos sistemas hormonales es que las células que los producen tienen receptores y son capaces de sensar los niveles no solo de la propia hormona que producen, como la célula paratiroidea, por ejemplo, fabrica y sensa los niveles de hormona paratiroidea, sino también de los otros elementos del sistema hormonal y del calcio y el fósforo. Así, la célula paratiroidea, la célula ósea para la fabricación de FGF23 y la célula tubular renal tienen los receptores necesarios para controlar todo este sistema tan complejo metabólico. Ahora bien, en la insuficiencia renal crónica, en la pérdida de la función renal, todo esto se altera y pasa a tener trastornos muy marcados de este sistema hormonal y la interacción entre ellos también se afecta. Yo les voy a contar el caso de una mujer de 62 años, una mujer común que vemos a diario nosotros en nuestros servicios de nefrología y ustedes seguramente en la vida diaria profesional, mujeres diabética, hipertensa, tiene una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, hipertensa, como les había dicho, con cardiopatía isquémica, le habían puesto 2 stents años anteriores. Como antecedentes personales óseos, tenía el de una fractura vertebral de L1, una fractura que se produjo sin trauma previo, o sea, ella no tuvo un golpe o una caída que la haya producido, parecía una fractura espontánea y había sufrido una fractura de coles antebrazo izquierdo en años anteriores. Esta es una mujer que se presenta en la consulta con dolores óseos generalizados, disminución de su altura, había disminuido 5 centímetros su altura basal, negaba el antecedente de litiasis, el uso de corticoides, tenía poco consumo de calcio con los alimentos y su menopausia había sido relativamente precoz a los 45 años de edad, no había recibido tratamiento de reemplazo hormonal. La medicación, como todos nuestros pacientes con un estadio avanzado de enfermedad renal crónica, diabéticos y cardiópatas, tenía una polifarmacia, recibían muchos medicamentos antihipertensivos como el valsartán, con carvedilol, hidroclorotiazida, dapaglifosina, linagliptida. Estaba recibiendo citrato de calcio, 1.200 miligramos, vitamina D3, 10.000 unidades a la semana. Le habían dado por niveles elevados de fosfato en las últimas consultas que tome carbonato de sevelamer, 2 comprimidos por día, uno cada 12 horas con las 2 comidas principales. Había estado tomando calcitriol, 2 comprimidos diarios de 0,25 microgramos, pero esto fue suspendido en la última consulta. Y como antecedentes, durante la evolución de su patología ósea, en distintos momentos de su vida había recibido ibandronato por vía oral, 150 miligramos mensuales durante 4 años, y después lo cambiaron por denosumab, 600 miligramos en inyección subcutánea cada 6 meses durante 2 años. Esto ya estaba suspendido, estos últimos 2 medicamentos.
Fíjese, en el laboratorio más reciente, ella tenía una función renal alterada con creatinina de 2,5 y urea de 68 miligramos por decilitro, un filtrado glomerular por seca de EPI bajo, bastante bajo, ya en un estadio 4,5, 22 mililitros por minuto. Estaba con el calcio total y el calcio iónico en el límite superior de la normalidad, el fósforo un poco más elevado de lo normal, magnesio normal, fosfatasa alcalina normal, PTH elevada para valores de función renal normal, pero como ella tenía función renal alterada, vamos a ver si este es un valor adecuado para ella, 112 picogramos. Los marcadores de remodelado óseo, tanto de actividad osteoclástica como el telopéptido y, y osteoblástica como la osteocalcina estaban elevados, o sea, tenía PTH alta con alto remodelado óseo y una calciuria de 24 horas de 286 miligramos, pero con una creatininuria de 654 miligramos, es decir, una relación calcio-creatinina elevada. Tenía hipercalciuria a pesar de estar recibiendo hidroclorotiazida. Como antecedente importante, les había nombrado que había tenido una fractura vertebral y en las radiografías de mano, no en la de lateral de aorta, pero sí en la de mano se veían pequeñas líneas de calcificación de pequeño lecho vascular. Bueno, entonces, resumiendo, una paciente con enfermedad renal crónica avanzada, con normocalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciuria, hiperparatiroidismo con valor relativamente alto, tal vez no. Yo creo que el doctor Walter se perdió la... Se había cortado, me parece. Sí, ¿Ahí sí, me escuchan bien? sí, ahora sí. Sí, voy a... ¿está compartido? La imagen la pueden ver? Ahora ainda no. Ahí, espera que la voy a compartir de nuevo entonces. Seguramente tuve algún corte de internet. Bien. ¿Ahí la pueden ver? Ainda no, Walter. Ah, bueno, bueno. Ahora sí. Perdón, pero se había cortado. Espera que voy a sacar esto. Bien. Bueno, les decía que había tenido una fractura vertebral. Ahí pueden ver la imagen, ¿no? Sí. Sí, como no, está bien. Sí. Bien. Y algunas calcificaciones vasculares. Y se le hizo una densitometría ósea que mostraba valores de T-score por debajo de -2,5, es decir, en radio distal de un T-score de 3. En columna lumbar estaba excluida L1 porque tenía el aplastamiento vertebral, se le hizo densitometría de L2 a L4, menos de un T-score de -3,2 y cuello femoral 2,8 con cadera total de 2,6. Es decir, en resumidas cuentas, una paciente con enfermedad renal crónica avanzada, con fracturas patológicas de columna lumbar, algunas calcificaciones vasculares, un hiperparatiroidismo leve, digamos, con sí aumento de remodelado óseo, con hipercalciuria y densidad mineral ósea baja, es decir, tenía osteoporosis también. Es decir, cuenta la paciente podría tener una osteodistrofia renal más una osteoporosis relacionada a su enfermedad renal crónica y a otros factores de riesgo que tiene, como por ejemplo la menopausia precoz y el bajo consumo de calcio, etcétera, etcétera. Entonces acá se nos presenta lo que nosotros le llamamos la paradoja del calcio, que es algo que nosotros convivimos diariamente. Mientras los huesos se van ablandando, los vasos sanguíneos se van endureciendo.
Esto es lo que le llamamos la paradoja del calcio. Se nos ablandan los huesos, se nos endurecen los vasos sanguíneos. Y esto indefectiblemente ocurre con el paso del tiempo en relación a la enfermedad renal crónica. Esta placa nos ayuda a mostrar a esta mujer en este estadio avanzado de la enfermedad renal crónica. ¿Qué le está pasando a esta mujer? Fíjense ustedes, cuando llegamos al estadio 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, indefectiblemente los pacientes empiezan a retener fósforo. Esta hiperfosfatemia produce un aumento de la producción de FGF23. El FGF23 disminuye la producción de 1,25D3. El 1,25D3 bajo hace que el paciente tenga menos absorción intestinal de calcio. Y estos cuatro factores estimulan por sí las células paratiroideas. La hiperfosfatemia, el exceso de FGF23, el déficit de 1,25D3 y la hipocalcemia producen un hiperparatiroidismo secundario. Esta PTH alta hace que los niveles de osteoprotegerina a nivel óseo bajen y por lo tanto haya una liberación. Falta el freno para la activación del sistema RANKL. Es decir, estos pacientes tienen más elevados los niveles del sistema RANKL, por lo tanto los osteoblastos producen mayor cantidad de este sistema y aumento de la actividad osteoclástica. Es decir, estos pacientes, debido al hiperparatiroidismo secundario, tienen aumento de la resorción ósea, una enfermedad de alto remodelado y por lo tanto predisposición a las fracturas. A su vez, estos pacientes tienen déficit de cloto y no tienen, por lo tanto, el cofactor necesario para que actúe el FGF23. Si estos pacientes, a su vez, tienen hiperfosfatemia, van a tener, con el calcio circulante, van a tener mayor probabilidad de depósitos de calcio y fósforo y, por lo tanto, calcificaciones vasculares con un déficit de cloto que no puede frenar la aparición de calcificaciones vasculares. Por lo tanto, esta paciente tiene mayor riesgo de tener alto remodelado óseo y fracturas y altos depósitos de calcio y fósforo con calcificaciones vasculares. Si nosotros tratamos a este paciente con algún inhibidor de las células paratiroideas, como pueden ser los calcimiméticos o los análogos de la vitamina D, podemos bajar los niveles de hormona paratiroidea. Pero si no lo hacemos correctamente, corremos el riesgo de que el hipoparatiroidismo te lleve a un bajo remodelado óseo, lo cual te promueve también las fracturas patológicas. Así que tiene riesgo por todos lados esta paciente y todo esto tenemos que prestarle atención cuando hablamos de un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3 a 5. Bien, hemos aprendido en los últimos años que no solo hay anomalías de tipo analítico en estos pacientes, como veíamos que tenía trastornos del calcio, el fósforo, la PTH, la vitamina D, el FGF23, sino que ya tienen en esta etapa de la enfermedad renal una enfermedad ósea marcada y calcificaciones vasculares. Veamos qué pasan con estas anomalías analíticas en estos pacientes. Ustedes este gráfico ya lo han visto seguramente muchas veces, donde para mantener los niveles de fosfato en forma adecuada a la medida que cae el filtrado glomerular, pagamos un costo muy alto que es el aumento de los niveles de hormona paratiroidea, pero mucho antes de esto se produce el aumento del FGF23, tratando de mantener la fosfatemia. Y hoy conocemos que antes que el FGF23 aumente, hay una caída en la producción de cloto. Por lo tanto, por más que aumente el FGF23, este elemento no va a poder actuar correctamente porque falta el cofactor para que actúe sobre sus receptores, que es el cloto. ¿Qué pasa con los niveles de PTH? Esta mujer tenía 118 picogramos por mililitro. Nosotros consideramos que los niveles de PTH en la enfermedad renal crónica, estadio 5, esta mujer se estaba acercando al estadio 5, según las guías DOCI, tendrían que estar entre 150 y 300 picogramos por mililitro, pero con el tiempo aparecieron las CADIGO que nos decían
que el nivel adecuado de PTH debería estar rondando entre 2 y 9 veces el límite superior de la normalidad. ¿De dónde viene ese número de 2 o 9 veces el nivel de la... Bueno, eso viene de los estudios que muestran que la menor mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 se produce con niveles de PTH que están entre 150 y 500 picogramos por mililitro aproximadamente. Por ejemplo, los datos del estudio CORE del grupo del doctor Canata en Oviedo, España, mostraron un estudio retrospectivo en 6 países, estos son 16.000 pacientes de Latinoamérica, nos mostraban que los niveles de PTH que menor mortalidad tenían entre 150 y 300 picogramos por mililitro, o cuando aumenta entre 300 y 500 aumenta la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular, aunque no en forma significativa, salvo la cardiovascular que a los 500 picogramos por mililitro ya aumenta de forma significativa. Es decir, cuando nosotros hablamos de PTH entre 150 y 300 o 2 a 9 veces el valor, el límite superior de la normalidad, nos estamos refiriendo a que mantenemos el remodelado óseo adecuado con estos niveles más altos de PTH y tenemos la menor mortalidad que esperamos en estos pacientes. Y en el estudio Cosmos, el mismo grupo del doctor Canata, un estudio multicéntrico, multinacional, europeo, en centros de Europa, casi más de 6.700 pacientes de diálisis de toda Europa, ellos mostraron que el nivel de PTH que menor mortalidad tenía era 398 picogramos por mililitro. Es decir, alrededor de 400 picogramos sería el valle, el nivel más bajo de PTH que esperaríamos en este tipo de paciente. Por lo tanto, estamos justificando que para un paciente, de diálisis deberíamos estar cercando los 400 picogramos por mililitro y tal vez para pacientes de 4 o 5 en 2 veces a 4 veces el valor superior de la normalidad. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que tener mayores niveles de hormona paratiroidea en estos pacientes? Esto se debe a que el remodelado óseo del tejido óseo de los pacientes con enfermedad renal crónica necesitan mayores niveles de PTH por distintas razones. Entre ellas, porque hay una resistencia esquelética a la acción de la hormona paratiroidea. La acción anabólica de la PTH se ve afectada por la enfermedad renal crónica. ¿Qué razón? Esta hiporrespuesta a la PTH, porque hay menor número de receptores para la hormona paratiroidea, hay un microambiente urémico que tiene estrés oxidativo, que tiene toxinas urémicas, que tiene un estado ácido-base alterado, hay reacción inflamatoria a nivel local, hay la PTH que circula, no todo es un PTH intacta que pueda actuar sobre sus receptores, muchos de ellos son fragmentos de PTH, hay un exceso de fosfato de algunos elementos que se pueden depositar como el aluminio, hay déficit de calcitriol, de magnesio, todo esto hace que el nivel de hormona paratiroidea que necesitamos para mantener el remodelado óseo normal, la actividad osteoblástica y osteoclástica, deba ser mayor en este microambiente urémico. Con el fósforo pasa algo similar. ¿Por qué buscamos niveles de fósforo que que sean lo más bajo posible para estos pacientes siempre que no haya hipofosfatemia? Los niveles adecuados de fósforo en el mismo estudio del grupo de Canata con menor mortalidad por todas las causas fue entre 5 y 5.5 picogramos por miligramos por decilitro y para mortalidad cardiovascular la misma, teniendo una curva en U o en J donde menores niveles de fosfato o mayores niveles de fosfatemia hace que la mortalidad por todas las causas y cardiovascular aumente. Y en el estudio Cosmos, ellos mostraron que la menor mortalidad se produce con 4.4 miligramos por decilitro de fosfato. Algo similar pasa con el calcio, donde la menor mortalidad se ve con 8.8 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa con el FG23? Ustedes saben que cuando nosotros absorbemos fosfato a nivel intestinal, aumenta la fosfatemia. Este aumento de la fosfatemia hace que las células
ósea, especialmente osteoblastos y osteocitos, fabriquen mayor cantidad de FGF23 para que a través de la fosfaturia disminuyan los niveles de fosfato sérico. Ahora bien, el aumento de FGF23 hace que se inhiba la producción de 1,25-D3, se inhiba la expresión del cotransportador 2-sodio fosfato a nivel tipo 2A y 2C a nivel de túbulo proximal y por lo tanto haya fosfaturia y bajen los niveles de fosfato sérico. Y a su vez sea un inhibidor directo de las células paratiroideas. Sabemos que a nivel tubular el FGF23 actúa de distintas maneras, tanto en túbulo proximal como en túbulo distal. En túbulo proximal produce fosfaturia a través de la inhibición de la expresión de los cotransportadores NAPI 2A y 2C y también de la disminución de la producción de 1,25-D3, inhibición de la 1,25-D3, de la 1-alfa-hidroxilasa, baja los niveles de 1-alfa-hidroxilasa y por lo tanto bajan los niveles de 1,25-D3 y por lo tanto baja la absorción intestinal de calcio y fósforo en forma indirecta. Y a nivel de túbulo distal hemos aprendido en los últimos años a que el FGF23 es importante para la reabsorción tubular de calcio a través del aumento de la expresión de los canales de calcio de alto voltaje, como el TRPV5, o del aumento de la expresión de los canales tipo NAC, como es el cotransportador NAC, que aumenta la reabsorción tubular distal de sodio. Por lo tanto, el FG23 necesita para su acción la presencia de cloto para que pueda actuar a nivel de su receptor. ¿Qué es cloto entonces? ¿Y por qué es tan importante para nosotros empezar a aprender y nombrar a cloto en nuestras exposiciones? Cloto es un cofactor que ayuda al FG23, a su receptor, a que éste pueda actuar en las distintas células donde tiene su blanco, el FGF23. Con cloto, el FGF23 es capaz de producir efectos renales, paratiroideos y tal vez en la pared vascular, posiblemente. Sabemos que FGF23 por sí mismo aumenta en la enfermedad renal crónica y de manera independiente de cloto puede producir hipertrofia ventricular izquierda y tal vez hiperparatiroidismo secundario, y cloto a su vez está disminuido en la enfermedad renal crónica y de manera independiente del FG23 puede actuar como un antioxidante, vasoprotector, anticalcificante y estimular la fosfaturia. Cloto lo conocemos desde hace 20 años aproximadamente. Se vieron que esta era una proteína que aparentemente era la proteína de la vida eterna. Era la proteína que necesitábamos para que los individuos vivan más tiempo, los organismos vivan más tiempo. Las ratones que son knockout de cloto mueren rápidamente con calcificaciones vasculares, hipertrofia cardíaca, trastornos cognitivos muy importantes, hipercalcemia, hiperfosfatemia, atrofia multiorgánica y osteopenia. Se veían muchas calcificaciones, sobre todo son ratones que envejecen rápidamente. Cuando no tienes cloto, envejeces rápidamente. ¿Por qué se llama Cloto? Bueno, es un nombre que viene de la mitología griega. Cloto es una de las diosas del destino. Si ustedes ven esta pintura, Cloto, esta es la diosa del destino, es la que tiene en sus manos la vida del ser humano. Es el hilo de la vida, es la hilandera, se le llama, tiene el hilo de la vida. Es decir, necesitas Cloto, esta diosa era de la vida eterna. Ahí viene el nombre que le pusieron a esta proteína que es de la longevidad, que tiene también acciones en forma cognitiva. Está expresado en las glándulas paratiroides, en la placenta, en la próstata, en el intestino delgado y en túbulo contorneado distal. Está anclada a las células o a través de una enzima como ADAM17 puede ser clivada y circular para actuar en forma parácrina. Las principales funciones: regulación del envejecimiento, prolongación de la vida, protección contra enfermedades neurodegenerativas,
Altos niveles de cloto son necesarios para fortalecer las funciones cognitivas y reducen el riesgo de Alzheimer y de Parkinson. Influye sobre la memoria e influye sobre la salud renal y ósea. Es necesaria para regular normalmente el calcio y el fósforo. Los niveles de cloto están disminuidos en la enfermedad renal crónica, en la diabetes, en los procesos neurovegetativos y con el aumento de la edad. Entonces, en relación a las calcificaciones vasculares. Ustedes saben que estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen predisposición a calcificaciones vasculares y que esa calcificación es muy característica, es de la capa media de las arterias de mediano y gran calibre, donde produce lo que llamamos esclerosis de Bokenberg. Entonces, en lugar de tener una obstrucción de la íntima, una obstrucción del pasaje sanguíneo, como ocurre, por ejemplo, en la aterosclerosis, lo que tienen es un endurecimiento de la pared arterial con un aumento de la velocidad de onda de pulso, por lo, hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca y insuficiencia diastólica de estos pacientes. Hemos aprendido que la pared de los vasos sanguíneos, especialmente las fibras de músculo liso vascular de los vasos sanguíneos del paciente con enfermedad renal crónica, sufren un proceso de transdiferenciación, pasando de convertirse en una célula puramente muscular en una célula prácticamente ósea, donde los depósitos de calcio y fósforo son muy frecuentes, la aparición de proteínas propias del hueso es muy frecuente. Por ejemplo, aparecen algunos elementos como el RAN-X2 que promueven las calcificaciones y por lo tanto los depósitos de cristales fosfocálcicos. Hay déficit de vitamina K, por ejemplo, con déficit de la proteína morfogenética del hueso, que son inhibidores de las células de los elementos que pueden inhibir las calcificaciones vasculares, como la fetuina A. En presencia de déficit de vitamina K, por ejemplo, en pacientes que están tomando warfarina, que baja los niveles de vitamina K, puede haber mayor calcificación vascular. Y últimamente hemos aprendido también que cloto sería importante en el mantenimiento de la salud, la pared del músculo liso vascular, que ante el déficit de cloto hay una liberación de los elementos procalcificantes, pasando el músculo liso de un fenotipo muscular a un fenotipo de tipo óseo en la medida que bajan los niveles de cloto. La enfermedad ósea, esta paciente de 62 años con enfermedad renal crónica tuvo una fractura patológica. Entonces, estos pacientes sufren fracturas con mucha frecuencia. Hemos aprendido que la osteoporosis en sí no está disociada de la osteodistrofia renal. Nosotros durante casi toda nuestra carrera hemos tratado al paciente con osteoporosis, el que tiene función renal normal, de una manera, y el paciente que tiene osteodistrofia renal con déficit de la resistencia ósea por las alteraciones propias de la enfermedad renal crónica, de otra manera. Pero ambos tienen un aumento de riesgo de fractura. Hoy tenemos tendencia a decir, y hay la propuesta a nombrar a esta patología como la osteoporosis de la enfermedad renal metabólica de la insuficiencia renal crónica. Es decir, sería una forma más de osteoporosis la osteodistrofia renal. ¿Cuál es la diferencia? Que los pacientes tienen déficit de la función renal, pero igual que la osteoporosis de la población general, tienen un aumento del riesgo de fractura. Entonces, vamos a hablar de la osteoporosis de la enfermedad renal crónica como un término que deberíamos ir acuñando y acostumbrándonos a utilizar. ¿Y por qué es importante? Porque esta paciente, por ejemplo, que les he nombrado, que tiene enfermedad renal crónica y una edad mayor a 60 años, podría beneficiarse de los mismos tratamientos que nosotros usamos con la osteoporosis en la población general. ¿Y por qué es importante esto? Miren, estos son datos del estudio DOPS. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en hemodiálisis, por ejemplo, estos son los pacientes del estudio DOPS,
tienen un mayor riesgo de fractura que la población general. Acá tienen en gris los pacientes del estudio TOPS y en barras negras la población general. Comparando la incidencia anual de fracturas de cadera, ustedes pueden ver que en mujeres y en hombres las fracturas de cadera aumentan con la edad, independientemente si la función renal es normal o el paciente está en diálisis. Siempre aumenta con la edad en mujeres y aumenta en hombres. Ahora bien, las mujeres tienen más riesgo de fractura de cadera que los hombres. Y si estás en diálisis, siempre a cualquier grupo de edad tienes 3 veces más riesgo de fractura de cadera que la persona que no está en diálisis, que tiene función renal normal. Y esto se ve tanto en mujeres como en hombres, especialmente entre los 65 y los 84 años. Entonces, hablamos de riesgo de fractura en personas a medida que aumenta la edad y que pierden la función renal. ¿Y por qué se producen las fracturas? Las fracturas se producen por dos razones fundamentales. Primero, la pérdida de la resistencia ósea y otra es el impacto o el traumatismo que ha sufrido ese hueso. Este traumatismo, las caídas, etcétera, pueden ser prevenidas, en algunos casos, la mayoría son accidentes, pero la resistencia ósea, ¿de qué depende? Depende del crecimiento modelado del hueso, del remodelado del hueso, lo que te da el volumen óseo, y de la calidad del hueso, de los elementos que tienen, del colágeno, de los cristales, de la composición de la médula ósea y de cómo están los elementos indispensables para el remodelado óseo, como es la hormona paratiroidea, los niveles de vitamina D, calcio, fósforo, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos para la resistencia ósea que el volumen, la calidad, la forma y el crecimiento del hueso sea adecuado y que el paciente no sufra un impacto que lo lleve a producir fractura. Nuestra paciente, la que le mostré del caso clínico, había tenido una fractura patológica de su vértebra, porque ella no tuvo una caída, sino que se quebró espontáneamente. Podemos usar la densitometría ósea tal como lo hacemos en la población general en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, las guías Kadoki nos recomendaban allá por la década del 2000, al principio del 2000, que no usemos la densitometría ósea porque muchos de los pacientes con osteodistrofia renal tenían mayor volumen óseo a pesar de tener menor resistencia ósea. Hoy sabemos, las guías KDIGO nos habilitaron a usar la densitometría ósea, especialmente la DEXA, como método elegido, en aquellos pacientes que tienen un estadio 3 a 5 de enfermedad renal crónica y que tienen factores de riesgo para tener fracturas de tipo patológico. Es decir, se promueve la utilización de la densitometría ósea si el paciente está en un estadio avanzado de enfermedad renal crónica y tiene factores de riesgo para osteoporosis. Podemos usar el FRAX. Ustedes saben que el FRAX es una aplicación que permite hacer un cálculo, es una herramienta de cálculo que a través de distintos datos que ponemos de los pacientes, hay para cada país, para cada población. Si ustedes ponen la edad, fecha de nacimiento, el sexo, la altura, el peso y varios factores de riesgo para fractura, como si ha tenido fracturas previas, si ha habido fractura de cadera en su familia, el hábito de fumar, corticoides, etcétera, etcétera, prácticamente 12 factores de riesgo. ¿Qué te informa el FRAX? Te informa la probabilidad de que sufras una fractura patológica en los próximos 10 años, ya sea una fractura osteoporótica de tipo no vertebral o una fractura de cadera. Y considera el FRAX como patológico y te promueve a realizar el tratamiento médico de los pacientes cuando a 10 años tenés más de un 3% de probabilidad de fractura de cadera o más de un 20% de probabilidad de otras fracturas de tipo mayor. Ahora bien, como ustedes pueden ver, el FRAX no tiene incluida la función renal. Por lo tanto, existe la discusión hoy en día si el FRAX debe ser usado o no en la enfermedad renal crónica,
Algunas sociedades, como la Sociedad Española de Nefrología, sí lo considera, dice que el FRAC puede ser utilizado y ser un elemento, una herramienta más para ayudar al diagnóstico de estos pacientes en la toma de decisiones si debe recibir o no tratamiento para osteoporosis estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son las medidas terapéuticas que podemos hacer cuando el paciente tiene fragilidad ósea? Le damos calcio y fósforo. Eso va a ser en la medida que el paciente no tenga hipercalcemia y no tenga riesgo de calcificación escalar. Ahora, podemos inhibir el remodelado óseo, inhibir la resorción ósea a través de los bifosfonatos o cortando la actividad del sistema RANKL a través de un monoclonal como es el denosumab o la formación ósea con el teriparatide o el romosozumab. Ya vamos a ver individualmente cada uno de ellos. ¿Qué hacemos con los bifosfonatos? ¿Los podemos usar en la enfermedad renal crónica? Bueno, está discutido. Los bifosfonatos, ustedes saben que bajan la actividad de los osteoclastos, también se depositan en el frente de mineralización y a los osteoclastos que todavía están funcionando impide que estos puedan producir la resorción ósea. La Sociedad Española de Nefrología dice que los bifosfonatos en la población con enfermedad renal crónica sí puede ser utilizado cuando hay antecedentes de fractura de cadera o vertebral. Por ejemplo, nuestra paciente, la que le nombré, tenía una fractura vertebral, así que ellos dicen que esa paciente debería recibir bifosfonatos. Cuando la densidad mineral ósea sea menor a menos 2,5, cuando la densidad mineral ósea no esté entre -1 y -2,5, es decir, sea osteopenia, pero haya factores de riesgo mayores asociados, o cuando haya osteopenia y un FRAX mayor de 3 para cadera y mayor de 20 para fracturas osteoporóticas generales. O sea, ahí la Sociedad Española de Nefrología usa el FRAX. Entonces, bifosfonato sí podría ser usado. ¿Por qué usamos bifosfonato? Mire, este es el estudio FIT, es el estudio que habilitó a la FDA en la década del 90 a ser utilizada el alendronato para el tratamiento de la osteoporosis en la población general. Estos son pacientes que tienen función renal normal. ¿Y qué mostró el alendronato? Que el riesgo de fractura vertebral, de fractura de cadera y de muñeca bajaba alrededor de un 50% con el uso de alendronato, y con el risedronato, que puede usar semanalmente o mensualmente, el riesgo de fracturas vertebrales en 2 estudios bajó entre el 49 y 41% y las no vertebrales el 33 y 39%. Es decir, en la población general, el alendronato y el risedronato mostró que es efectivo para bajar el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Ahora bien, hay muy poca información, hay que rastrear mucho en la literatura para encontrar datos de utilización en enfermedad renal crónica. Este es un estudio post-hoc del FIT, donde mostró en más de 6.000, casi 6.500 pacientes, mujeres de 55 a 80 años, el estudio que usó alendronato, mostraba que independientemente de la función renal, si estaba severamente reducida o moderadamente reducida o era normal, siempre había un aumento de la masa ósea en cadera, en cuello femoral y en columna, tanto en la población general como en la población con osteoporosis y con reducida función renal. Todos ellos se beneficiaron con el alendronato. Ahora bien, comparado en cadera, los que tenían severamente reducido la función renal se beneficiaron más que aquellos que tenían moderadamente reducido o normal la función renal, es decir, era más favorable. Fue el único lugar en la cadera total donde se beneficiaron más los pacientes que estaban más insuficientes renales que los que estaban moderadamente reducida la función renal. Y se vio que las fracturas clínicas y las fracturas vertebrales todas tuvieron un menor riesgo de aparición independientemente de la función renal, si estaba severamente reducida o moderadamente reducida con el uso del alendronato. Es decir, fue beneficioso el uso del alendronato. Pero lamentablemente hay muy poca información de bifosfonatos en la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el problema de los bifosfonatos? Y ustedes que ven pacientes con trastorno de metabolismo mineral,
van a sufrir el tema de que cuando quieran prescribir bifosfonato, estos pacientes muchas veces ya vienen con la información de que los efectos adversos que pueden tener pueden ser importantes. Dos tipos de efectos adversos. Una, las fracturas patológicas en la zona del úser, y otra, la osteonecrosis maxilar. Más allá de que los bifosfonatos dados por vía oral pueden producir problemas gastrointestinales, hipocalcemia, dolores musculares y osos, etcétera, etcétera. Pero estos son los dos eventos adversos que más temor nos produce que aparezca. Ahora bien, ¿son frecuentes o no? Fíjese, la posibilidad de que te aparezca a 10 años alguna de estas complicaciones. Miren, en mujeres de 80 años que tienen un test score de cadera menor de 3.3, el riesgo de tener una fractura de cadera en estas mujeres es del 25% si no son tratadas. Ahora, si yo le doy bifosfonatos, bajo el riesgo de fractura de cadera de 25 al 12,5%, bajo a la mitad el riesgo de fractura de cadera. ¿Qué posibilidades hay de que esta paciente sufra una fractura atípica de fémur por culpa del bifosfonato? Si no toma bifosfonato, una fractura atípica puede aparecer, pero en el 0,01%. Cuando empieza a tomar bifosfonato, ese riesgo sube a 0,5%. Es decir, hemos disminuido la mitad el riesgo de fractura de cadera y prácticamente no hemos modificado la aparición de riesgo de fracturas atípicas. Es decir, es muy baja la probabilidad. La probabilidad de que te aparezca una fractura atípica por bifosfonato es 1 cada 100.000 pacientes. Y de que te aparezca una osteonecrosis maxilar es 1 cada 10.000 pacientes, el 0,21% a 4 años. Por lo tanto, vale la pena utilizar los bifosfonatos a pesar de tener esta baja probabilidad de que aparezca algún tipo de complicación. El Trosumab fue aprobado por la FDA para la utilización en mujeres con osteoporosis. Hay muy poca, aumenta la densidad mineral ósea en columna lumbar, en cadera total, bajan los marcadores de remodelado óseo, el telopéptido, el propéptido del colágeno también, y baja el riesgo de fracturas vertebrales al año, a los 2 años y a los 3 años, prácticamente en un 70%. Hay muy poca información, se puede usar en enfermedades renales crónicas, pero hay muy poca información para enfermedades renales crónicas. El telopéptido, los telopéptidos son anabólicos, aumentan la masa ósea. Esto lo han demostrado en la población general, aumenta en la masa ósea de la columna, del cuello femoral, de cadera total. Lo hacen a través de una inhibición, de un estímulo de la formación ósea, que lo produce en el primer año de la utilización del teriparatide, y la resorción ósea aparece en el segundo año, de hecho. Por eso se promueve que se use el primer año de teriparatide solo y el segundo año se combine con un bifosfonato. Esto se llama ventana anabólica. Hay muy poca información en la enfermedad renal crónica, hay reporte de casos, digamos. Tal vez nuestra paciente, la que le nombré, podría beneficiarse de 1 año a 2 años de tratamiento con el teriparatide, pero tiene inyecciones que se deben poner diariamente en forma subcutánea, tiene que controlarse los niveles de calcio sérico y de fósforo que pueden aumentar por el aumento del remodelado óseo que tienen estos pacientes, y el uso de más de 2 años de teriparatide aumenta el riesgo de aparición de osteosarcoma. El romosozumab finalmente es un monoclonal que inhibe la esclerostina. La esclerostina es un inhibidor de los osteoblastos. Por lo tanto, al bloquear la esclerostina estamos estimulando la actividad osteoblástica, por lo tanto la formación ósea. Es un anabólico del hueso que ha demostrado que baja el riesgo de fracturas vertebrales a los 12 meses y a los 2 años, sobre todo si se lo da en combinación con el denosumab. Pero casos anecdóticos también, en la enfermedad renal crónica prácticamente no hay datos. Miren, esto es un metaanálisis de distintos tipos de medicamentos usados en distintas publicaciones en pacientes con enfermedad renal crónica. El ivandronato prácticamente no ha mostrado beneficios
para la aparición de fracturas vertebrales o de nuevas fracturas clínicas. Pero sí el alendronato, el raloxifeno, el denosumab, el teriparatide y el pamidronato tienen un efecto positivo para disminución de riesgo de fracturas clínicas generales y fracturas vertebrales en pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, estaríamos habilitados a usarlo con mucha cautela en estos pacientes siempre que el paciente no tenga una enfermedad de bajo remodelado, una osteomalacia o una dinámica. Entonces, resumiendo y en líneas generales, si un paciente tiene enfermedad renal crónica, lo que dicen las guías es, si el paciente está con un estadio 1, 2 o 3 de su enfermedad renal crónica, podemos usar cualquier tipo de medicamento que usamos en la población general para tratar la osteoporosis. Bifosfonato, denosumab, teriparatide, romosozumab, raloxifeno, etcétera, etcétera. Ahora, si el paciente está en estadio 4 o 5 de la enfermedad renal crónica, podemos usarlo, pero siempre que demostremos que el paciente tiene un alto remodelado óseo, no lo podemos dar si el paciente tiene bajo remodelado óseo. Si el paciente no tiene hipocalcemia, le podemos dar. Si el paciente tiene tendencia a la hipercalcemia, no podemos darle el teriparatide, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener que individualizar el estado de cada uno de estos pacientes para demostrar si pueden usar o no alguno de estos medicamentos. Esta es la última placa, entonces. El paciente con enfermedad renal crónica tiene trastornos de riesgo tradicionales para osteoporosis y para enfermedad ósea y los trastornos propios de la enfermedad renal crónica. Estos trastornos propios de la enfermedad renal crónica están referidos a toxinas urémicas que alteran el remodelado óseo, el sistema neurohumoral está alterado, los niveles de FG23, de cloto, la PTH, etcétera, etcétera. El sistema endocrino está muy alterado, el inmune y la absorción intestinal de estos elementos están alterados. Nosotros tenemos herramientas diagnósticas que son bioquímicas, las imágenes, la patología, la histopatología, donde Banda es la experta número uno a nivel continental y de tipo molecular, que nos va a obligar a estudiar al paciente en sus factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y las calcificaciones vasculares y enfermedad ósea, dentro de ella la osteoporosis relacionada a la patología ósea metabólica. ¿Y cómo vamos a encarar el tratamiento de estos pacientes? Hoy en día lo hacemos en forma holística. Tenemos que ver todo el contexto del paciente, la dieta, los medicamentos que están recibiendo, la terapia o no de diálisis que esté recibiendo, para que evitemos las calcificaciones vasculares y la alteración de remodelado óseo que lleve a producir un mayor riesgo de fracturas. Por lo tanto, bueno, con una imagen de nuestro hospital privado, les agradezco mucho la atención y bueno, doy pie a que discutamos este caso y todo lo que tenemos en diario de nuestros pacientes. Gracias, Walter. Muy contento con su charla. Yo pienso que Bueno, hablamos mucho que hablar a respecto. Para empezar, hablo para todos que pueden hacer un cuestionamiento a Walter. Pero, Walter, como tenemos siempre un problema para trabajar con estos pacientes, es lo mejor, yo pienso que es como prever los riesgos de hacer una fractura, cómo monitorar el tratamiento y cómo escoger lo mejor medicamento para tratar a estos pacientes con osteoporosis. ¿Cómo usted ve los biomarcadores, CTGs, NTGs, P1NP, en fin? Ellos en los pacientes renales crónicos. ¿Tienes trabajado con ellos? ¿Cómo tienes hecho para hacer esto? bueno, a ver, en primer lugar, la utilidad de estos marcadores es muy discutible en estos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué razón? Nosotros lo usamos mucho en pacientes con función renal normal. El telopéptido es muy útil, nos muestra si la persona está con un alto remodelado óseo, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas con función renal normal,
el telopéptido alto te está indicando que el paciente está con un alto remodelado óseo y que debes frenar ese remodelado óseo. Entonces, lo usamos con mucha frecuencia. Lo mismo que la fosfatasa alcalina ósea o la osteocalcina como marcador de la formación ósea. Ahora, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, como esta paciente que yo les mostré, es más discutible, porque la mayoría de las veces estos pacientes tienen niveles muy elevados de telopéptido y de osteocalcina y probablemente te pueda servir solamente para aquellos casos donde no estás seguro si el paciente puede tener una enfermedad de bajo remodelado como una enfermedad ósea dinámica, donde el telopéptido y la osteocalcina podrían estar en valores muy bajos. Yo siempre los pido la densitometría y pido el telopéptido y la osteocalcina o la fosfatasa alcalina ósea en estos pacientes para descartar que tengan una enfermedad de bajo remodelado. Banda posiblemente me diría, hacerle una biopsia ósea, porque es el gol estándar, es la forma más directa y con el cual yo le puedo poner el sello del diagnóstico. Pero bueno, no tenemos la posibilidad de hacerlo en forma rutinaria, digamos, a la biopsia ósea, por lo tanto tenemos que recurrir a estos marcadores donde reitero, la utilidad que pueden tener es relativa, vamos a verlo en el contexto del paciente, porque en algunos casos, si el nivel está muy bajo de telopéptido y de osteocalcina, podríamos estar ante la sospecha de una enfermedad de bajo remodelado y en ese caso no le daríamos ningún antirresortivo o denosumab, por ejemplo. Aloysio, Wanda, Rodrigo, Rosa, por ¿Qué favor. opinan? Me gustaría escuchar a Wanda, Rodrigo, Aloisio, a ver si ellos tienen experiencia en uso de estos marcadores. ¿Ustedes, Leandro, lo usan? Sim, Aloysio, Rodrigo, por favor, primeiro. Aloisio, Sí, Walter, muchas gracias por tu charla, muy buena, muy completa. gracias. Eh, yo te pregunto si el CTH como marcador de absorción está elevado en la enfermedad renal crónica por la propia, por la propia deficiencia renal. Ah, no te, no te piensas que se dando este caso a caso, no te dando denosumab, esto bajando, no está, no está cambiando nada que seja del riñone. Claro, A monopacientes, no a todos, caso a caso, individual. claro. Sí, sí, es verdad eso que dices, Aloisio, es caso a caso. Nosotros tenemos alguna experiencia en ver pacientes con estadio avanzado de la enfermedad renal que tienen osteoporosis, fracturas patológicas, niveles muy elevados de telopéptido, ¿no? Cuando le das denosumab, los niveles Se bajan, va a no bajan metade. al normal, no bajan al normal, pero Ok. bajan. Entonces, por lo menos ya tienes una idea de que está haciendo efecto sobre el hueso y el remodelado exageradamente alto que tenía ese paciente ha bajado. Entonces, te ayuda por lo menos, es una herramienta más, digamos, pero casi nunca baja a los niveles normales porque los pacientes tienen microfracturas y eso hace que permanentemente estén aumentando el remodelado, tienen PTH alta y por lo tanto están aumentando el remodelado óseo, por eso siempre tienen un nivel más elevado de telopéptido, pero en el seguimiento te ayuda. ¿Eh? Y en aquellos pacientes que tienen muy bajo el terapéutico, yo no me animo a darle denosumab o bifosfonato, directamente no. Si está Sí. muy bajo, no le doy, porque tengo la sospecha de que tiene una enfermedad de bajo remodelado. Ok, de acuerdo. Gracias. Rodrigo? Sim, muito obrigado, Walter, pela sua brilhante Gracias, aula. Rodrigo.
E nós pudemos ouvir bastante informação sobre uma fisiologia tão bonita da doença renal crônica envolvendo a doença óssea. Isso é No, muito no tanto para interessante, los né? pacientes, para nosotros es bonito, para los pacientes no. Sim. Eu gostaria de colocar em discussão a questão do uso de bisfosfonato em pacientes em diálise. Todos nós sabemos da restrição em termos gerais para esses pacientes. No entanto, existem alguns poucos estudos de farmacocinética mostrando que a farmacocinética dos bisfosfonatos em pacientes em diálise, quando dado no começo da diálise, apresenta um comportamento semelhante ao paciente com função renal normal. Será que a gente não deveria avançar um pouco e ter um estudo com bisfosfonato em paciente em diálise? Se sim, se vocês já ouviram, viram, leram algum estudo usando ácido zolendrônico? Porque, por exemplo, com alendronato, com residronato, com pamidronato, existem estudos de farmacocinética, mas com ácido zoledrônico, que é de terceira geração, que é um dos mais potentes, mas por outro lado, tem uma posologia muito cômoda, poderia ser interessante para os nossos pacientes, né? O que vocês acham, em especial, Dr. Walter? Desculpa, eu não consegui falar em castelhano. Sí, sí, no, pero entiendo muy bien lo que me estás diciendo. Creo entender bien. No, bueno, faltan mucho más estudios para conocer esto. Ahora bien, sabemos que los bifosfonatos tienen una excreción renal, sobre todo, se eliminan por riñón, tienen muy baja absorción por vía digestiva, por lo tanto, los que se usan por vía endovenosa serían más convenientes en estos pacientes. Por ejemplo, el pamidronato, el viejo pamidronato, o los nuevos de última generación, como el ácido zoledrónico, estos pacientes se beneficiarían más por la utilización de tipo endovenosa, pero tienen excreción renal. Por lo tanto, el riesgo de que tengas niveles más elevados, su farmacocinética sea diferente en pacientes con enfermedad renal crónica, el riesgo es mayor. Entonces, siempre estamos con la posibilidad de que estos bifosfonatos se acumulen más en pacientes con enfermedad renal crónica comparado con la población general. Entonces tenemos que tener presente eso y tenemos que usarlos con mucha precaución porque puede acumularse mucho más en estos pacientes que en la población con función renal normal. Yo al ácido zoledrónico le tengo más respeto, si bien es más potente y es de última generación, tiene un efecto mucho más prolongado sobre el hueso, de hecho se lo pone una vez por año, y las posibilidades de modificar algo, si hemos tenido un efecto adverso, como puede ser una hipocalcemia importante, es más limitada con el ácido zoledrónico. Nosotros, el ácido zoledrónico lo usan mucho los oncólogos, los hematólogos, como coadyuvantes de la terapia, de la quimioterapia, y por lo tanto a veces vienen los pacientes ya usando de la consulta con oncohematología. Nosotros usamos todavía mucho el pamidronato. El pamidronato lo tenemos mucho más disponible, es más barato, lo podemos poner con mucha más facilidad y tiene una vida media más corta, por lo tanto más fácil de manejar si tenemos algún tipo de complicación. Pero bueno, coincido contigo, Rodrigo, que necesitamos más estudios y más experiencia. O sea, la habilitación que nos dieron a usar bifosfonato es muy reciente. Los bifosfonatos se usan hace 50 años, pero los nefrólogos nos dijeron, sí, usen bifosfonato hace 5 años, 10 años atrás. Así que hay muy poca experiencia respecto a eso. Yo creo que necesitamos más trabajos científicos que demuestren que el riesgo es bajo y el beneficio es elevado.
Wanda, você ia fazer um comentário? Oi, oi, Walter. Muitas graças, uma linda charla. Gracias, Wanda. Explicaste muito bem. A minha dúvida é que era uma paciente diabética. Eu, na diabética, normalmente tem baixo recâmbio. Basear-se no tratamento só nos marcadores, eu sei que não se dispõe de biópsias, mas assim, talvez talvez tenha tido uma sequência de marcadores que mostravam que estava com alta remodelação, porque às vezes um único marcador, diante de uma patologia que cursa com baixa remodelação, e usar somente drogas antirreabsortivas, eu não sei, assim, essa paciente, por exemplo, ela parou de fraturar, o tempo de segmento dela, ela nunca mais fraturou, o que aconteceram com os marcadores dela? Porque às vezes, talvez sem biópsia, uma paciente diabética com alto risco não seria melhor Romo para essa paciente, romosozumab, que tinha fratura, tinha uma certa idade, que é uma medicação que tem boa indicação. O que você acha? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Banda. A veces un único marcador en un momento de su vida no te da mucha información. ¿Qué podría haber pasado con esta paciente también? Que esté cursando una enfermedad de bajo remodelado, porque era diabética, y en realidad tenía altos los niveles de telopéptido porque se había fracturado hacía no tanto tiempo. Entonces, una fractura vertebral que se está curando puede aumentarte los niveles de los marcadores de remodelado, del telopéptido y de la osteocalcina. Entonces, darle bifosfonato a ese paciente podría ser aumentar los problemas metabólicos minerales en lugar de solucionarle. Estoy totalmente de acuerdo contigo y la única forma de saber si eso es, si le vamos a beneficiar o no con bifosfonatos es haciendo una biopsia ósea. Lamentablemente, para ese tipo de pacientes es así. Esta paciente, cuando la conocimos nosotros, ya había estado durante 6 años 4 años con ivandronato y 2 años con denosumab. Así que ya la vimos con enfermedad renal crónica avanzada y con una historia de antirresortivos óseos. La Fundación Europea de Osteoporosis ha liberado recientemente una declaración de cómo usar los biomarcadores en la enfermedad renal crónica y también en la población no renal crónica. Nos dicen que lo mejor es utilizar el P1NP, el ATRAC5B como biomarcadores para tanto los pacientes con enfermedad renal, dialíticos o no, y también en las personas que no tienen enfermedad renal crónica. ¿Y usted piensa que es posible utilizarnos esto como un biomarcador seguro para nosotros, para nuestros pacientes? Sí, yo no tengo experiencia con el ProBNP porque nosotros no tenemos ese tipo de marcador. Acá en Argentina no se hace el ProBNP, a pesar de que sí las guías europeas, en España también, promueven la utilización de ese tipo de marcador. Nosotros como marcador de formación ósea solo tenemos el fosfatasa alcalina ósea eh, y la osteocalcina en general. Y en aquellos casos donde en lugares donde no tienen fosfatasa alcalina ósea ni osteocalcina, le decimos que hagan una fosfatasa alcalina total, pero descarten que no tenga el paciente problemas hepáticos o musculares de otro tipo. Y para la resorción ósea usamos los beta crosslabs. Lo que pasa es que los beta crosslabs acá en Argentina se hacen en orina y entonces el paciente con enfermedad renal crónica ya no tiene mucha validez. Entonces lo que se promueve es hacer el telopéptido. Pero está muy bien lo que posiblemente nuestros próximos pasos van a ser tratar de que los laboratorios se vayan ayornando a
nuevas guías y tener este tipo de marcadores disponibles para este tipo de pacientes. Reitero, es un elemento más que tengo que ver en el contexto del paciente. Yo por eso hablaba de lo holístico. El paciente tengo que verlo en su totalidad. Mucho más estos pacientes que aquel que tiene función renal normal. El paciente con enfermedad renal crónica tiene un contexto tan complicado que la densitometría, los marcadores de remodelado y todo su historial tiene que ser tomado con muy especialmente y tener en cuenta que puede haber cosas que estén alteradas y que tenemos que tenerlo presente, como los niveles de hormona paratiroidea, o, bueno, lamentablemente el FGF23 no podemos medirlo. No sé, ustedes no sé si lo miden en la población general, pero solamente para estudios clínicos, para estudios de investigación. Doutora Aline Piccioni, doutor Laerte, doutora Fabiana Hernandes, algum comentário para ajudar? Ok. Doutor Walter, más alguna cosa para hablar para nosotros? Podemos cerrar la sesión. ¿Alguno Bien. tiene más algún comentario para hacer? Doctor Rodrigo, ¿quieres Bueno, cerrar la sesión? Por favor, agradecer al doctor Walter por nosotros. Muito obrigado, Dr. Walter, pelo seu tempo, pela sua bela aula e por se associar a essa atividade da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E a sua apresentação valorizou muito o nosso evento, que fica gravado e à disposição de quem não pôde ver hoje, mas que gostaria de rever a sua aula, através do site da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E juntamente com o Dr. Leandro, eu agradeço a participação de todos. Foi uma sessão que contou com mais de 50 pessoas online, então foi uma sessão de muito sucesso. Muito obrigado e bom final de quarta-feira para todos vocês. muchas gracias a todos por la invitación. Gracias Saludos a a todos, usted. gracias. Hasta Graças. Bye bye. luego. Adiós, Tchau. Tchau, adiós. Walter. Adeus. Chao, chao, banda.